Bueno, buenas, ¿cómo están? Yo soy Valen, por si es la primera vez que ven un video mío. ¿Pueden creerlo? Ya estamos en julio. Yo no lo puedo creer. Primero porque yo lo estoy grabando hasta el 27 de junio, pero no importa. Esto va a ser subido en julio y nada, siento que los tiempos fueron perfectos para lo que voy a hacer ahora, que es el wrap-up de mitad de año. Si ustedes me siguen por casualidad en Goodreads, más o menos ya tienen una idea de qué es lo que fui leyendo, porque yo no le hago video a todos los libros que leo, por una cuestión de tiempo y porque quizás tampoco, no sé, siento que son libros que ya se hablaron mucho y siento que no hace falta que yo venga a opinar. Pero nada, hay algunos que los tengo en físico, otros que no los tengo. Les voy a contar más o menos mi experiencia de lectura de qué fue pasando. Y les voy a contar más o menos de qué se trata cada uno. Este año decidí no copiar el book tag del año pasado, pero porque leí 15 libros en lo que va del año, que son creo que 2 más que el año pasado. Pero siento que amerita hacerlo diferente porque siento que son bastantes libros. En el año me propuse para el Reading Challenge ese de Goodreads leer 20 libros en total y por cómo viene la mano lo voy a superar nuevamente, cosa que me pone muy contenta. Y eso también obviamente tiene que ver con que estuve, por ejemplo, este primer cuatrimestre haciendo literatura argentina. Entonces estoy medio obligada a leer libros de más. De hecho, esta fue la primera vez en mucho tiempo que volví a implementar leer 2 libros al mismo tiempo, que me parece... Es una experiencia muy loca que no la recomiendo porque no, de acá después terminás pelado de tanto estrés, tanto nervio, pero realmente tenía que hacerlo, no había otra manera. Y además también le hice como medio incentivo también, ya lo voy a explicar mejor. Pero bueno, nada, eso, les voy mostrando los libros, les voy a contar mi opinión, de qué se trata cada uno más o menos por si no lo leyeron. Y obviamente de los que hice video les va a salir acá arriba la tarjetita por si les interesa y lo quieren ir a ver si no lo vieron, de mi opinión de esos libros. Pero bueno, bien, el primer libro que leí en el año fue Everything I Know About Love, que lo compré en inglés. Ya siento como que ha perdido el color, pero era así realmente. También eso, va a haber mucho libro en inglés, porque yo leo también en inglés. Nada, es una medio autobiografía de Dolly Alderton que cuenta experiencias desde la preadolescencia hasta sus 30 y pico, casi 40 años, respecto a relaciones amorosas, amistades, cuestiones laborales y demás. A mí me pareció muy interesante, me gustó muchísimo también. Más que nada yo creo que tiene que ver con la edad que tengo yo, como que hay muchas cosas que me terminan interpelando porque me han pasado en la vida. Nada, es como que si yo me tengo que poner que el libro termina a los 30, yo tengo 24, estoy bastante cerca, entonces nada, como que conecté bastante con este libro. Me gustó mucho, me pareció una lectura bastante ligera, así que nada, lo recomiendo bastante. Después, arrancando con los libros que no tengo, el otro que leí fue Una corte de rosas y espinas. Este no lo tengo porque me lo había prestado mi amiga, Chloe, que es el principio de su saga favorita, que yo había hecho un video a principio de año leyendo los libros favoritos de mis amigas. Entonces nada, ella me lo prestó porque claramente si a mí, o sea, la idea era, a ver, si a mí no me gusta, no me los voy a comprar. O sea, préstame tu favorito después, que era el segundo, y listo. Pero me gustaron. Y todavía no lo compré. Lo tengo que comprar porque lo quiero tener claramente. Pero bueno, nada, no lo tengo. Es muy principio de saga, mucho desarrollo, mucho conocer a los personajes. Es de fantasía, cosa que extrañaba leer porque hace muchísimo tiempo no leía fantasía. Es una saga bastante conocida, entiendo, pero al mismo tiempo es medio de nicho porque no hay tanta gente hablando de eso. Igual yo tengo mi teoría de que ahora va a salir, creo que es el 6º, y va a estar todo el mundo hablando de eso, entonces lo van a terminar conociendo. Y también eso, me tengo que poner al día para estar en tiempo y forma cuando salga el 6º libro. Pero bueno, nada, eso, es una chica que por accidente, vamos a decirlo de alguna manera, mata a una persona porque pertenecía a otro... No es universo, sino que el mundo está dividido en 2, entre humanos normales y humanos con poderes. Y mató a uno y había un tratado que decía que no te podías matar entre la gente y se la termina llevando. Y bueno, pasan un montón de cosas. Nada, recomiendo también. Después, el siguiente que leí fue el Rey Lear, el King Lear, de Shakespeare.
¿Por qué lo leí? Porque tenía que hacer un seminario en verano sobre esta obra. Me gustó mucho, es bastante fundacional para la literatura, como todo lo de Shakespeare. Hay un montón de cuestiones que, si uno quiere entender más bueno, por qué aparecen tales cosas en determinados libros, muchas cosas salen del King Lear. Tiene que ver sobre el amor, cuánto amás a tu padre y qué es contradecir a tu padre. Tipo, es muy interesante también y lo leí al toque me acuerdo, porque me reatrapó la historia. Dije, quiero saber qué pasa. Pero bueno, nada, era para la facultad, que recomiendo también. Muy buena lectura esa también. Después, ahí sí leí el favorito de mi amiga Valen, que es El túnel, de Ernesto Sábato. Miren lo que es de cortito, pero la cantidad de cosas que pasan acá. Yo, no, realmente cuando lo leía no lo podía creer todo lo que estaba pasando. También otra lectura que me gustó, bastante retorcido, es lo primero que leí en mi vida de Ernesto Sábato, otro autor argentino que tiene que ver bastante con la literatura argentina después. Bien, básicamente es un tipo, el protagonista está preso por haber matado a una persona y él va a ir narrando la cronología de los hechos desde que conoce a esa persona y cómo la termina matando, que esa persona no es cualquier persona, es una mujer. Cómo él se obsesiona, cómo él no entiende una dinámica y termina cometiendo el error más grave de su vida. O sea, más allá de que mató a una persona, ¿no? Pero digo, había toda una dinámica que él no entendía y se quedó afuera. Y por no entender se obsesionó de más y se equivocó y cometió ese acto. Y es, como está narrado desde ese punto de vista del asesino, es bastante retorcido, pero está muy bueno. Es una lectura corta. Realmente incluso yo lo muestro así, pero es más corto que esto, porque yo cuando lo leí me costó mucho porque la introducción es como de 50 páginas. Es como, es realmente la introducción es esto y esto del librito. Realmente no hay excusa para no leer El túnel, así que recomiendo. Después leí un clásico de antiguo, que es Cumbres Borrascosas, de Emilio Brontë. ¿Por qué lo leí? Porque iba a salir la película y yo quería estar a tono con la situación. Lo leí bastante rápido también porque me apuró la cuestión del estreno de la película y de querer hacer el video, que fue una lectura que la verdad le rescaté algunas cosas, pero en sí la novela no me gustó, no va conmigo, me hizo acordar mucho la experiencia de leer Orgullo y Prejuicio, no en el sentido de lo difícil, porque Orgullo y Prejuicio me resultó bastante difícil la lectura, acá no, sino que realmente no conecté. O sea, voy entendiendo que no es lo mío el romance antiguo, ¿no? No conecto. Antiguo, dame Frankenstein. Eso me parece que es la conclusión a la que voy llegando con el paso del tiempo, porque realmente no conecto con los personajes, no conecto con la historia, pero bueno, nada, de este sí le hice un video bastante extenso, así que si quieren mi opinión, vayan a verla. Después, siguiendo con literatura inglesa, leí Macbeth de William Shakespeare. Otro texto completamente fundacional, donde también pasan un montón de cosas que se van a replicar en el resto de la literatura hasta el final de los tiempos. Vamos a seguir viendo a Shakespeare en todo lo que se escribe está William Shakespeare. De no le hice un video específico, pero sí hice un video hablando sobre cómo meterse en la literatura de Shakespeare, cómo entré yo, básicamente igual. No es que hay una manera correcta para mí, sino que esa fue la manera en la que yo entré y la verdad que lo amo. Así que ese sí lo recomiendo. Después leí, ahora sí, el libro favorito de mi amiga Chloe, Una corte de niebla y furia, que miren lo que es. Bastante extenso. Tardé en leerlo, pero porque estaba recién arrancando la facu, entonces me agarró. Yéndome de vacaciones, que no leí un solete. O sea, leí bastante para estar de vacaciones. Y ya al toque arrancaba la facultad y fue como mucho al mismo tiempo, entonces me costó bastante la lectura, que encima es una novela bastante larga. Pero bueno, segunda parte, me metí en una saga y yo, para hacer este video, miré el que hice el año pasado, donde decía que no iba a leer sagas, salvo que sea Harry Potter para terminarla. Pero bueno, pasaron cosas.
De hecho, tengo el tercero ahí para leer. Me está esperando, me está diciendo, por favor, vení a leerme, pero tengo que hacer otras cosas antes, entonces no puedo, porque si yo me meto ahí, me voy a perder en ese libro, entonces tiene que esperar. Pero bueno, nada, realmente es una experiencia. Si les interesa el mundo de fantasía, yo, porque venía muy del mundo Crónicas Lunares, fue la primera saga que leí de fantasía que me enamoré. Tengo todo lo que se pueda tener de Crónicas Lunares lo tengo. Y me costó encontrar esa misma sensación en otro libro, pero me lo dio esto, me lo dio mi amiga. Mi amiga. Así que nada, recomiendo la saga, es muy, muy entretenida. Después, ahora sí, arrancan los que leí en este cuatrimestre. Me van a faltar algunos porque no leí todo, porque no, es imposible estar al día cuando uno estudia literatura y además trabaja. Pero bueno, el primero que me tocó fue Los Dueños de la Tierra, que no lo tengo en físico porque fue un tema ese libro. Yo no lo conseguía en físico, primero porque no sé qué pasó, pero no está siendo, me parece, muy editado, entonces no lo están publicando tanto. Y lo que sí hicieron es agarraron la historia y le hicieron cómic, y a mí el cómic no me sirve para la facultad realmente, o sea, no sé ni qué será el cómic, realmente me pregunto. De hecho, me acuerdo que le pasó a un compañero que puso, me confundí, compré el cómic, me quiero matar, porque no sirve. Y nada, los que yo vi en el Mercado Libre, gente que lo vendía usado, lo vendía carísimo, tipo, impagable realmente, y dije, no, no. Y mi opción era leerlo en la computadora o comprar la fotocopia. Yo no soy muy pro de leer en la compu, me hace muy mal, me molesta mucho, entonces lo imprimí. Me salió caro también, como un libro nuevo, básicamente, pero era pedorrísima la impresión, la letra era muy chota, estaba mal tipeado, o sea, no lo podía leer, no me podía concentrar en la lectura y aparte era molesto porque era anillado, no sé, no me gustó. ¿Y qué terminé haciendo? Me terminé bajando una app onda Kindle en el celu, que vos pagas una membresía por mes y podés desbloquear un libro gratis, que en realidad es el valor de la membresía, pero podés cualquiera. Y me descargué ese y lo fui leyendo en el celu y al principio me costó porque es una lectura pesada, Los Dueños de la Tierra, pero con el paso del tiempo me fui enganchando más, me enamoré del personaje femenino, de Yuda. Es muy interesante porque es un texto, dentro de todo, viejo, que plantea un montón de cosas interesantes respecto a las mujeres, que si bien no es lo principal en la historia, me pareció súper interesante. Los diálogos que tiene ella con el protagonista son increíbles. Así que nada, recomiendo mucho porque si bien es denso, es pesado, es complicado, es muy bueno al final. Así que nada. Pues continuando con la facu, tuve que leer Fin de Fiesta de Beatriz Guido, que a mi manera de verlo pasó muy de largo este libro, como que hizo así y salió. No está bueno eso, porque después me llegan a decir, cuando vaya a retiro final, che, te toca decirme Beatriz Guido, me voy a tener que matar enfrente de las profes. Bueno, nada, esto tiene que ver con gente, o sea, gente. Tiene que ver con niños bastante chicos, medio preadolescentes, adolescentes, y la política, o sea, cuestiones políticas que pasan entre el cruce de Capital y Avellaneda. Me pareció bastante interesante porque en ese aspecto, porque yo tengo una cierta conexión con Avellaneda, mi familia es de ahí, entonces hay algo que me interpela. Y nada, bueno, básicamente eso, tiene que ver con manejos políticos, pero puestos en estos adolescentes, a modo también un poco de crítica sobre la política en ese momento. Nada, no puedo decir mucho porque tampoco recuerdo tanto y eso es grave, pero bueno, continuaremos. Después, seguimos con la facu porque yo ahí abandoné completamente otro tipo de lecturas porque estaba muy atrasada. Ahora me di cuenta de algo que ahora más adelante, en el siguiente lo voy a decir. Siguiendo con la facu, me arranqué a leer Los Siete Locos de Roberto Art. Se leían Los Siete Locos y Los Lanzallamas, pero ahora voy a explicar por qué no los pongo juntos. Nada, Los Siete Locos es peak literatura. No leí mucho más de Roberto Art, igual me interesa, lo haré en algún momento. Pero nada, esto es básicamente, tenemos a un personaje que se llama el astrólogo, que básicamente es el líder de un grupo
que intenta ser revolucionario porque está en contra de cómo está funcionando la sociedad argentina en ese momento. Y nada, tiene bastantes manejos sectarios. Estas personas que lo siguen a él le dan demasiado poder, entonces la gente no tiene tanta información sobre lo que realmente el astrólogo quiere hacer. Y nada, va siguiendo de manera cronológica ese intento de revolución y cómo lo van armando y qué tareas tiene que cumplir cada uno, qué deseos tienen también respecto a armas, respecto a quienes hay que fusilar en caso de que no funcione. O sea, es bastante potente en ese aspecto. También tiene, ya no recuerdo porque para mí terminaron siendo uno solo, si era en los lanzallamas o en los Siete Locos, pero creo que eran los lanzallamas. Art es el primer autor argentino en poner una escena primero de un femicidio, que en ese momento no estaba catalogado como femicidio en la literatura. Es el primero en hacer eso y además es el primero en poner una escena de un aborto también en la literatura argentina. Es un autor que es muy criticado por escribir mal, pero que su literatura es increíble. Es un autor que también habla mucho sobre los tiempos de producción. Me hace acordar mucho a Virginia Woolf con Un cuarto propio, que es esto de, bueno, cuál es el contexto de escritura que tiene cada autor, cómo debería ser, si está bien, si está mal, qué es lo que habría que cambiar. Nada, es un autor bastante interesante, así que recomiendo cualquier cosa de él. Ahora sí, yendo con el temita del medio, que es The Honeymooners. The Honeymooners fue una lectura que yo agarré de todos los libros que mencioné, hace mucho, en Los Dueños de la Tierra. ¿Por qué lo agarré ahí? Ahí empecé a hacer esto de leer 2 libros al mismo tiempo, porque me estaba costando mucho y necesitaba para mí una motivación para seguir leyendo ese libro, aparte de aprobar la materia, ¿no? Entonces dije, bueno, me pongo como objetivo, si yo leo 50 páginas de Los Dueños de la Tierra, leo un capítulo de The Honeymooners. Eso me terminó motivando porque yo quería saber qué pasaba acá. Entonces, nada, terminé leyendo varios libros. Por eso este me acompañó durante Los Dueños de la Tierra, Fin de Fiesta y Los Siete Locos. Sí, porque una vez que lo terminé, leí los lanzallamas y medio que terminó todo junto al mismo tiempo. Pero bueno, nada, eso también. Vamos a poner Los Lanzallamas, que está mejor cuidado este libro porque lo compré nuevo, el otro estaba usado. Pero bueno, nada, tuve que ir haciendo eso. De Honeymooners le hice un video, así que para mí es mejor más que desarrollar mucho porque es un romance que no tiene mucho para decir realmente. Entonces me parece más interesante cuestiones externas a la historia que el libro en sí. Nada, ¿qué hicieron? Son 2 autoras escribiendo, ¿qué hicieron como continuación de esto? Que hicieron un audiolibro, tipo, me parece más interesante todo eso que la historia acá, que es realmente una pavada, no hace falta ni que lo diga acá, así que nada. Después, bueno, escuché el audiolibro, que es la continuación, que es The Honeymoon Crashers. Seguimos en la misma línea, así que recomiendo que vayan a ver eso, porque es una como... No epílogo, pero es medio como qué pasa años después y es desde el punto de vista de la hermana de la protagonista y el nuevo novio de la hermana de la protagonista, básicamente. Nada, eso. Después de eso, leí Podría quedarme acá, de Oriana Sabatini, que es literalmente el video anterior a este. Nada, fue una lectura que me costó por temas de escritura en algunos momentos, porque la realidad es que fue una lectura muy ligera, lo leí muy rápido. Es de terror porque no es romance. Me pasó de ir al Ateneo, que eso me olvidé de decirlo en el video anterior. Fui al Ateneo la otra vez, tipo antes de grabar ese video, y estaba recorriendo así y lo vi puesto este libro con los libros de romance de pavadita, que yo digo siempre. Estaba puesto ahí. Yo dije, no,
O sea, esto no es romance, pero en absoluto. Esto es grotesco, es horror, terror, asco. O sea, no, este lo puedes poner al lado de cualquiera de Stephen King, realmente. Y no te estoy haciendo comparación entre Obligato Sabatini y Stephen King, sino que digo, va en esa parte de la librería, no con los romances. Pero bueno, ahí los chicos que trabajan en el Ateneo se confundieron. Vamos a creer que es así. Y que no lo leyeron. Entonces, nada, pero ni siquiera se tomaron el trabajo de leer la sinopsis, ¿no? Pero bueno, nada, es eso, es grotesco, así que es muy de experiencia femenina, de cuerpos, personas con problemas de trastornos alimenticios, la visión de esos cuerpos por parte de esa protagonista que tiene esos trastornos, su relación con su propio cuerpo, con otros cuerpos, la relación con sus padres, tipo, es más esa onda. Es una protagonista que estaba por firmar un contrato discográfico y manda toda la mierda, se viene para acá y termina trabajando en una funeraria haciendo tanatopraxia. Crazy, pero bueno, es así. Y el último que leí, que yo por eso digo que los tiempos fueron perfectos, fue Enero, de Sara Gallardo. ¿Qué decir de Enero de Sara Gallardo? ¿Qué decir de Sara Gallardo? Digo que los tiempos fueron perfectos porque lo terminé hace, 2 días. Es muy corta la lectura igual, son 99 páginas, miren lo que es esto. Y aparte también se lee muy rápido. Esta es la novela con la que debuta Sara Gallardo, es su primera publicación. Es sobre la historia de una adolescente que vive en el campo y que sufre una violación. Y cómo eso la carcome en esa soledad del campo, y no solamente la soledad del campo, sino también que se siente muy abandonada por su familia, o la gente que la rodea básicamente. También está muy metida la cuestión de la iglesia. Voy a hacerle un video, es el próximo que van a ver, así que no quiero hablar tanto tampoco. Es una lectura excelente. Excelente. Yo a Sara Gallardo la conozco en la primera materia que hago de la carrera de letras. Mi profesora porque se decir viva, es fanática de Sara Gallardo, ha hecho trabajos sobre ella. Y en esa clase ella recomendó este libro y yo lo tengo ahí en la lista desde ese momento. Entonces, cuando lo vi en la feria del libro dije, me lo llevo, ¿por qué no? De Sara Gallardo yo había leído El País del Humo, que es un libro de cuentos, también cuentos hermosos. Pero nada, quería leer esto y quiero leer mucho más de ella porque me encanta cómo escribe. Y realmente es una lástima que no sea tan conocida como otros autores argentinos, que por lo general tenemos, en términos históricos, como mucho autor varón, cuando hay mujeres increíbles, realmente históricas, no digo en la actualidad, porque en la actualidad hay más mujeres que hombres realmente. Igual, no sé si más mujeres, pero está más pareja la cosa. Pero tenemos esta autora increíble que no se la conoce tanto porque se la había dejado de editar. Y ahora la agarró este grupo editorial, que no me acuerdo cómo se llama, Fiordo, y empezó a editar todo. Enero, Los Galgos, El País del Humo. Empezó a editar también sus cuentos infantiles, porque tenía también cuentos infantiles. Así que nada, recomiendo que lean lo que quieran. Es fuerte. Ella sí es la primera que menciona la palabra. No menciona, no hace una narración del proceso, sino que es la primera que menciona la palabra aborto en la literatura argentina. Muy fuerte, porque también para la época, esto lo publica en 1958, si no me equivoco. Impensado, increíble. Nada, muy valorable el trabajo que hace acá, porque también habla sobre la violencia que sufrimos las mujeres constantemente, y la poca decisión que tenía la pobre chica sobre su propio cuerpo, que es algo tan importante y que por suerte ha cambiado un poco. Así que nada, eso. Después puse así como destellos para ir cerrando. Preguntitas. Libros 5 estrellas de todo lo que mencioné. Enero fue un libro que le puse 5 estrellas. Y Everything I Know About Love no le puse 5, le puse 4.5, pero es básicamente lo mismo, para que más o menos den una idea cuáles me gustaron más y cuáles son los que más les recomiendo en realidad. Obviamente va a depender de si están buscando algo en particular. Bueno,
es bastante variada mi lista, así que tienen de todo. Después, ¿alguna sorpresa? Realmente, sorpresa para bien, sorpresa para mal. Enero me sorprendió mucho. También un poco me sorprendió el final, no lo voy a decir. Seguramente igual en el video lo hable con spoiler porque nada, no puedo no decirlo. Pero el final me sorprendió bastante. Me sorprendió, podría quedarme acá, tanto para bien como para mal. Realmente fue una sorpresa. Y Los Dueños de la Tierra, el hecho de que me gustara tanto ese personaje femenino y que yo no pueda parar de leer cuando aparecía ella, era como, sí, y siga, no podía parar. Eso también me sorprendió bastante porque venía de ser una lectura que me estaba torturando a algo increíble. Así que nada. Peor libro, por calificación me fijé y fue el de Oriana Sabatini porque le puse 2.5 estrellas. No puedo decir mucho más. Vayan a ver el video. Y el libro más lindo de tapa, o sea, en términos estéticos. Los de... pasa que no lo tengo el otro, pero estos son muy lindos. Son muy lindos, así todos de colores. El primero es medio rojo, e igual ya puse la foto, así que ya lo vieron. Después Enero, este también me gusta mucho. Es muy simple igual, pero me gustan los colores, pero porque es mi color favorito. Y bueno, la tapa de Podré quedarme acá es muy linda también. O sea, a mí me gusta mucho. Y la parte de atrás también. Como que digo, es muy, muy estética para lo terrible que es todo lo que hay adentro. Algo que me quedó colgado que me acabo de dar cuenta es, por si les interesa quieren saber qué es lo próximo que voy a leer, como lo más pendiente, estoy leyendo en este momento Operación Masacre de Rodolfo Walsh, que era para la facu, así que nada, me estoy poniendo con eso. El otro que voy a leer al mismo tiempo es Sin Padre, Sin Marido y Sin Estado. Es un ensayo de investigación, sociología, cuestiones de feminismo y gente votando a la derecha. Y después el próximo que pienso leer es Normal People de Sally Rooney, que es un libro que me costó horrores conseguir. Me lo consiguió mi amiga, que lo vio de pedo, pero me estaba costando mucho encontrarlo en inglés. Lo encontraba solamente en español, así que nada, eso. Pero bueno, nada, esos son todos los libros que leí en esta primera parte del año. Si leyeron alguno de los que mencioné, coméntenme, porque quiero saber sus opiniones. ¿Cuáles leyeron ustedes? Si les interesó alguno de acá, ojalá les haya interesado alguno de acá y se vayan con algo nuevo para poner en sus listas. Para eso lo hago, básicamente. Pero bueno, nada, en la descripción les dejo los links a mis redes sociales por si me quieren seguir en algún lado. Recomiendo siempre igual que me sigan en Goodreads porque ahí ven más o menos en tiempo real lo que yo voy leyendo y también un poco lo que opino antes de que lo suba. Y nada, eso. Volveré la semana que viene con otro video. Adiós.